la sal, por el indio que espera con la piel reseca la resurrección. Estimados televidentes, tengan todos ustedes muy buenas noches. Seguimos hoy con este programa Convergencia 21, desde donde, en diálogo con la abogada Roxana Coaín, analizaremos en pequeños bloques la segunda y última parte de la disertación del escritor y periodista Mempo Giardinelli, basada en la discusión de un nombre. ¿Qué decimos o qué pensamos cuando hablamos de pensamiento nacional? La intencionalidad de esta interlocución, recordemos que reside solo en bajar el análisis a nuestra realidad local y regional. En esta oportunidad, mi introducción se basará en las consideraciones del licenciado en Historia y periodista Pablo Camogli. Redactó para el canal Encuentro los contenidos de la serie Batallas de la Libertad. Texto: Pensar el NEA. Estamos hablando del noreste argentino. Es pensar en términos de diversidad regional. La región del nordeste argentino es una amalgama de realidades diversas, construidas a partir de fenómenos identitarios específicos y particulares que fueron conformando a lo largo del tiempo un entramado sociocultural cuya homogeneidad o heterogeneidad solo puede abordarse desde una perspectiva pensada en términos de diversidad regional. Entonces, ante lo dicho, podemos partir de que el NEA es el fruto de la confluencia de trayectorias históricas diversas que se pueden resumir en 4 instantes fundacionales. El primero, la de los pueblos originarios. Recordemos, guaraníes, huon, wichi, entre otros. La segunda, la conquista y sus manifestaciones por momentos antagónicas, como por ejemplo las misiones jesuíticas y la conformación de un patriarcado criollo en Corrientes. La tercera, la irrupción disruptiva del fenómeno de la inmigración para reconfigurar culturalmente la región. Y cuarta, el vínculo multidireccional, justamente entre el NEA y el Estado Nacional Argentino. Por un lado, y con los países vecinos como espacios en los que las fronteras culturales son más difusas que concretas, por el otro. Estos instantes, a su vez, se yuxtaponen y se mezclan en la diversidad que somos, pero también atraviesan la sociedad para recordarle o recordarnos que la pluralidad de orígenes convive a cada paso con una serie de fenómenos compartidos que nos identifican como región. Somos nuestra historia, fruto y resultado de un proceso histórico que no puede entenderse en términos estáticos, sino bajo el paradigma de la dinámica social. A futuro, el diseño es mayúsculo, porque implica desestructurar un esquema de pensamiento que siempre miró al NEA como región de atraso y pobreza estructural. No tanto porque ello no fuera cierto en términos de tragedia social, sino porque se había instalado el principio de la inevitabilidad del fenómeno. Esa impronta de la derrota no era otra cosa que el triunfo de la dominación y la opresión. Dominación sobre nuestras vidas, pero por sobre todas las cosas, opresión sobre nuestra forma de pensarnos y proyectarnos. Es que con sus particularidades, la del NEA era una región orgullosa de su propia tristeza, de un presente ausente y un futuro imposible de ser proyectado. Y sin presente no hay futuro. Frente a ello,
resulta indispensable reconstruir el entramado identitario de la región a partir de una mirada histórica que nos conduzca al presente por un camino distinto al que hemos transitado. Un camino que coloque a los sectores populares en el centro de las transformaciones y el desarrollo, que haga del pueblo un actor protagónico de su propia identidad, un artífice de un destino común para toda la región y un constructor de un nuevo esquema de pensamiento. Textual de Pablo Camogli. Recordemos que es licenciado en Historia y periodista. Pensar el NEA es pensar en términos de diversidad regional. Páginas 12 y 13. Cuadernos por una nueva independencia. Panelista de la comisión número 1. Pensar la Argentina desde la región. Foros por una nueva independencia. Nuestro agradecimiento al Ministerio de Cultura de la Nación a través de la Secretaría de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional, justamente por el material aportado. Muy bien, estimados televidentes, ahora, sin más, los invito a que me acompañen junto a la doctora Roxana Coaín al análisis de las palabras de Mempo Giardinelli. Muy bien, estimados televidentes, tal cual lo había mencionado anteriormente, nuevamente me acompaña la doctora Roxana Coaín. Doctora, muy buenas noches, bienvenido nuevamente a Convergencia 21. Bueno, buenas noches, Jorge, gracias. Muy bien, doctora, como recordarás y como recordarán ustedes, señores televidentes, el programa anterior habíamos quedado en pensar a Sarmiento en blanco y negro. Ahora, continuando con la exposición de Mempo Giardinelli, él nos va a hablar sobre Nicolás Avellaneda. ¿Lo escuchamos, doctora? Cómo no, Jorge, adelante. El sucesor de Sarmiento fue un joven abogado de 37 años, Nicolás Avellaneda, que de muchacho había sido su ministro de Justicia. En su gobierno, entre 1874 y 1880, rápidamente redujo la administración pública, se rodeó de empresarios, organizó la primera exposición industrial y promulgó la ley que hizo capital federal a Buenos Aires. Muy bien. Justamente nos comenta Mempo Giardinelli que Nicolás Avellaneda fue sucesor de Sarmiento. Y recordemos que este joven abogado en su momento fue ministro de Justicia de Sarmiento. ¿Qué nos puedes comentar, Roxana? Sí, Nicolás Avellaneda, un joven presidente, a los 37 años fue presidente, como decía, como lo recordaba Mempo. Se puede decir que es un gobierno intermedio claro, entre Sarmiento y Roca. Claro. Concretó lo que Sarmiento había dejado disperso, las obras que no logró concretarlas. Y se puede decir también que forma parte, ¿no es cierto?, de esta generación del 80. Claro, justamente. Caracterizada por el gobierno de Roca, ¿no? Y bueno, esta sucesión de gobiernos, que la particularidad que tenían era de mantener una línea política, estatal, ¿no es cierto?, todos y justamente ellos. De lo que me estabas comentando, doctora, Mempo Giardinelli nos comenta que rápidamente, estamos hablando de Nicolás Avellaneda, redujo la administración pública. Si esto les suena a un ajuste, señores televidentes, no se están confundiendo. Y justamente también comenta que se rodeó de empresarios, organizó la primera exposición industrial y promulgó la ley que hizo capital a Buenos Aires. Continuamos. Ahora, Julio Argentino Roca. Después de él llegó a la presidencia Julio Argentino Roca,
quien sí se ufanó abiertamente de haber exterminado a los indios luego de 30 expediciones que produjeron una matazón fenomenal por un lado y por el otro no pocas fortunas y familias terratenientes de la nueva oligarquía que él la parió. El de Roca fue un gobierno de enormes obras públicas. Desarrolló ferrocarriles, puertos, teléfonos, energía eléctrica y conviene releer para pensar también nacionalmente su vida vanidosa y sensual, como lo retrata magníficamente Félix Luna en su novela Soy Roca. En su gobierno, cada obra pública significó la fortuna nueva de un funcionario o amigo, de lo que resultó una ironía ejemplar cuando muchos años después los obsecuentes del presidente Menem insistían hace 20 años en compararlo con Roca, y era perfecta esa comparación. Bueno, muy bien. Acaba de mencionar Mempo Giardinelli a Julio Argentino Roca. Recordemos que fue presidente entre un 1880 y un 1886. Se ufanó abiertamente de haber exterminado a los indios luego de 30 expediciones. Por Dios, triste y lamentable, doctora. Así es, la famosa llamada campaña La Conquista del Desierto, Claro. La segunda, porque la primera fue realizada por Rosas, donde, claro, para proveer de tierras a los inmigrantes, lo que hizo fue una matanza de indígenas porque si bien mal llamada desierto, campaña del desierto, porque eran tierras pobladas por aborígenes. Claro. Y lo que hizo justamente fueron grandes latifundios. Claro, en esto, como bien aclaraste recién, Roxana, la primera campaña la llevó adelante Juan Manuel de Rosas, pero yo siempre sugiero leer a aquellos que no lo han visto, a otros releerlo. Historia de la Confederación Argentina por Adolfo Saldías. Es una obra fundamental, ya sé que más de uno me va a decir, Jorge, es muy larga, pero es fundamental leerla para tener una cosmovisión clara de cómo negociaba Rosas pacíficamente a través de Hacienda de su propio pecunio y la gran diferencia que había con lo que hizo Roca. Dos paradigmas totalmente distintos. Es más, nos comenta que se generó una matanza enorme y no poca fortuna y familias terratenientes de la nueva oligarquía a quien él dio origen. Esto es Julio Argentino Roca. Gobierno de grandes obras públicas, ferrocarril, puertos, teléfonos, energía eléctrica, nos comenta. Y lo cita, recordemos, doctora, a Félix Luna, el historiador, y sentencia durante su gobierno, cada obra pública significó fortuna para sus amigos. Es más, en un momento lo dice claramente, los obsecuentes del expresidente Menem lo comparaban con Roca, tristemente. Todos sabemos la década nefasta que ha sido para toda la sociedad argentina, esa dilapidación de todo lo que era el patrimonio yo pienso del que Estado. Más que, o sea, la diferencia podría ser que hizo obras públicas Roca y Menem privatizó mucha. Regaló todo el patrimonio. Doctora, continuamos porque ahora va a mencionar algo de la cantidad de habitantes y cita el año 1897. ¿Continuamos? Continuamos, Jorge. En 1897 eran ya 4 millones los habitantes de la Argentina, de acuerdo con el segundo censo nacional. 1 de cada 3 porteños era italiano y más de la mitad del país no hablaba castellano. Las comunidades importantes seguían en orden: españoles, franceses, uruguayos, ingleses, alemanes, austríacos, suizos, norteamericanos, brasileños, etc. Se hablaban todas las lenguas y los dialectos más extraños, y el castellano en muchos barrios y pueblos del interior era desconocido. Para quienes no lo sepan, y ya que nos visitan el Chaco, quiero recordar que hasta 1919 las actas municipales de la ciudad de Resistencia estaban escritas en italiano. Esto es una prueba de aquello. Bueno, justamente nos menciona Mempo Giardinelli y cita la fecha de un 1897. No es un dato menor,
porque éramos 4 millones de habitantes en la Argentina según el segundo censo nacional. Y destaca, 1 de cada 3 porteños era italiano. Y más de la mitad del país no hablaba castellano. Así lo relata Mempo, ¿no? Él dice que las comunidades más importantes eran el italiano, le seguían el español, el francés, los uruguayos, los ingleses, los alemanes, hasta que en los barrios del interior se desconocía el castellano, se hablaban distintas lenguas. Y como anécdota cuenta que en Resistencia las actas, ¿no es cierto?, eran escritas en italiano hasta el año 1919. Este dato es importante tenerlo en cuenta porque se va demarcando que, como bien dijo acá la doctora Roxana Cuaín, hasta el año 1919 las actas se hacían en italiano, estaban escritas en el municipio. A esto le sumamos que en distintos sectores de Buenos Aires, ni que hablar en el resto del país donde de a poco iban llegando los inmigrantes, la cantidad de dialectos, había un problema de comunicación enorme. Cuando estamos hablando de forjar un pensamiento nacional, miren las bases que tenemos y la complejidad. Si tanto costó y llevó adelante en el tiempo poder asimilar el nuevo lenguaje para los inmigrantes y empezar a interrelacionarse con la gente, empezar a comprender hasta esa cultura. Muy bien, continuamos con el próximo eje temático, el gaucho. Muy bien. Una enorme paradoja era que el gaucho, odiado por la oligarquía, siempre perseguido y enviado a las fronteras a esas luchas feroces en las que morían por millares junto con los negros, mulatos e indios, ese mismo gaucho, sucio, inculto y matrero, comenzó en esa misma época y bajo el roquismo a ser idealizado como arquetipo de la argentinidad. Sugiero tener en cuenta esta enorme contradicción, que sería graciosa si no fuera patética, porque fue la misma oligarquía que explotaba a los gauchos la que lo ensalzó y los convirtió en paradigmas de nacionalidad. La verdad es que... Bueno, con respecto al gaucho, menciona y sentencia Mempo Giardinelli, enorme paradoja, siempre odiado por la oligarquía, siempre encarcelado o enviado a los fortines de frontera en los que morían a millares junto a negros, mulatos e indios. Sí, se lo trataba, ¿no es cierto?, como un personaje inculto, vago, haragán, que en esa época, era todo un eufemismo, y hay una contradicción, ¿no es cierto?, como irónica, ¿no es cierto?, como también en este mismo gobierno de Roca, cómo se lo intenta exaltar al personaje. Es que justamente de lo que estás comentando, como Roxana, una autorreparación pretenden. Y sí, porque dice, nacional. En tiempos de Roca, recordemos textualmente, pasó a ser idealizado y toma a ser el arquetipo de la argentinidad. Fue la misma oligarquía quien explotaba a los gauchos y también los convirtió en paradigma de nacionalidad. Y sentencia justamente Mempo Giardinelli, recordemos por favor, Roxana, qué enorme contradicción. Sería graciosa si no fuera patética. Tremendo, tremendo. Sí, porque fue la misma oligarquía la que explotaba a los gauchos. Justamente. Qué vida de penurias, ¿eh? Continuamos, según Rodolfo Puigros. La verdad es que los gauchos eran, según Rodolfo Puigros, comillas, los mozos perdidos, corridos por la miseria y el hambre del viejo hogar, que se mezclaban con los indios y vivían carneando vacunos que, como ellos, habían saltado el cerco de la unidad doméstica haciéndose cimarrones. Fue creciendo una masa rural que no reconocía oficio, ni gobierno, ni justicia, y que dio origen a tipos exaltados un siglo después en nuestra literatura popular. El changador, el gauderio, el gaucho. Justamente
cuando menciona a Rodolfo Puigros, nos dice: los gauchos eran los mozos perdidos, corridos por la miseria y el hambre del viejo hogar, que se mezclaban con los indios, que vivían carneando vacas, haciéndose cimarrón. Qué término despectivo, qué carga negativa en todas esas expresiones a un autóctono. Sí, eso también trayéndolo, ¿no es cierto?, un poco a la actualidad, es esa forma de referirse despectivamente a los villeros, drogones, claro, etcétera, hoy en día, ¿no? Exacto. O sea, sigue ese mismo paradigma dando vuelta. Cambian los tiempos, cambian los personajes, pero ese concepto da la impresión que está inscrito en el ADN nacional. Es más, nos comenta, en este caso Mempo Giardinelli, fue creciendo una masa rural que no reconocía oficio ni gobierno, ni justicia, y que dio origen a personajes exaltados en nuestra literatura. Por Dios, siguen las cargas negativas. Comenzamos con el tema del gaucho y ahora vamos a continuar. ¿Qué ocurre en el siglo XIX? Abordamos el próximo eje. Muy bien, Jorge. Durante todo el siglo XIX, sobre todo en el final, se despreció al gaucho por vagos y mal entretenidos, que se resistían a aceptar y reconocer la propiedad de la tierra y del ganado, así como el patronazgo que pretendían imponerle las aristocracias urbanas. Menospreciados además por su resistencia, se decía, al trabajo y porque se les atribuía una natural propensión a actividades ilícitas. En cuanto a su carácter y costumbres, sigue Puigros, comillas, el gaucho era en general un tipo intermedio entre el indio y el colono. La segunda generación gauchesca la formaron mestizos y muchos indios y muchos blancos también se hicieron gauchos. Bueno, justamente del siglo XIX, dice, se despreció al gaucho por vagos y mal entretenidos, que se resistían a reconocer la propiedad de la tierra y al ganado, así como a la patronal que querían imponerle las aristocracias urbanas. Ya no hay más lugar para encontrarle algo más negativo al pobre gaucho, por Dios. Continúa diciendo, menospreciado, además por su resistencia al trabajo y por su natural propensión a las actividades ilícitas. Claro, si uno recuerda y lee a Facundo, la obra de Domingo Faustino Sarmiento, y lee a José Hernández, su obra El Martín Fierro, hay una contradicción enorme. El no conocer la realidad de la vida de ese personaje, el gaucho, que es retirado de su hogar, es llevado a los fortines a pasar hambruna, miseria, que nunca llegaba a la paga prometida del gobierno de Buenos Aires y que al último terminaban escapándose por las miserias que vivían o se iban a las tolderías a vivir con los indios. ¿Qué lugar, qué posición en la que estaban socialmente estos seres humanos? Honestamente. Continuamos con José Ingenieros. Bueno, Jorge, continuamos. Años después, José Ingenieros señaló que en el periodo de la Organización Nacional hubo dos características económicas perfectamente definidas. La clase terrateniente se transformó de feudal en agropecuaria y la inmigración europea determinó el predominio definitivo de las razas blancas sobre el mestizaje colonial. El caudillo se convirtió en extranjero, el gaucho en su peón. Bueno, justamente de José Ingenieros ya algo habías anticipado. Señaló que en el periodo de la Organización Nacional existieron dos características económicas bien definidas. ¿Las podrás aportar nuevamente, por favor? Porque estos son datos clave que estamos teniendo en todo este debate. Sí, la clase terrateniente básicamente establece José Ingenieros, se transformó de feudal en agropecuaria y la inmigración europea determinó el predominio, ¿no es cierto?, de la raza blanca.
Justamente. en nuestro país. Y además, esto también me había quedado resonando, que el extranjero se convierte en caudillo y el gaucho en su peón. ¡Qué vida, por Dios! Bueno, ahora vamos a continuar con un tema que se refiere a la literatura. ¿Lo escuchamos a Mempo? Bueno, Jorge, adelante. La literatura, como siempre, relató esto a la perfección. No voy a detenerme, pero cito novelas como En la sangre de Eugenio Cambaceres, como la decididamente antisemita La bolsa de Julián Martel, evidenciaban el temor a ser invadidos por los extranjeros, a quienes se atribuían robos, asaltos, saqueo, criminalidad, el cambio inesperado de las costumbres y las más perversas intenciones y características. ¿Les suena, no? La llegada de los gringos infundía recelos, porque como el indio y el afroamericano eran diferentes del blanco y por lo tanto eran inquietantes. Bueno, justamente acaba de mencionar dos autores, de Eugenio Cambaceres, En la sangre, y de Julián Martel, La bolsa, en las cuales se nos muestra el temor de ser invadido por los extranjeros a quienes se le atribuía robos, asaltos, saqueos, criminalidad y las más perversas costumbres y características. Ahora hace todo un cambio, todo un giro. Ante la mirada despectiva era hacia el gaucho, ahora hacia los gringos. Hacia los gringos y hacia todos los inmigrantes. Sí, dice, ¿no es cierto?, que infundó recelo, porque como el indio y el afroamericano eran diferentes del blanco y por lo tanto eran inquietantes. Eran inquietantes, ahí está la palabra clave. Habíamos mencionado, ¿recuerdas?, al antropólogo polaco Bronisław Malinowski, cómo interactuamos con ese otro semejante pero diferente. Y acá dice, sea indio o afroamericano, como eran diferentes, eran inquietantes. ¿Cuánto de prejuicio sigue dando vuelta? Continuamos porque ahora lo va a mencionar a Pedro Gambide. Señaló Pedro Gambide que, comillas, el calificativo ideología foránea tiene por eso más de 100 años. Es parte de nuestro lenguaje, de nuestros prejuicios y la experiencia autoritaria de la Argentina. Ridiculizar el idioma foráneo fue costumbre de nuestro matonismo verbal. Para las buenas conciencias, el mestizaje de criollos y gringos tenía algo de obsceno, de insoportable amenaza. Cierro la cita. Bueno, justamente de Pedro Gambides nos dice que el calificativo de ideología foránea tiene más de 100 años. Es parte de nuestros prejuicios, nuestros lenguajes y experiencias autoritarias en la Argentina. Ridiculizar el lenguaje foráneo fue costumbre de nuestro matonismo verbal. Sí, evidentemente el prejuicio sigue latente y se sigue vivenciando hoy en día, ¿no es cierto? Tiene sus raíces en aquel entonces. Muy incrustadas en el acervo cultural. Para las buenas conciencias, el mestizaje de criollos y gringos tenía algo obsceno, de insoportable amenaza. Terrible. O sea, cómo todo esto nos va llevando a través de la literatura. Sí, o sea, cómo te impregnan, según, ¿no es cierto?, quién lo relata, este revisionismo histórico que hacen, y los autores, y según a quien uno lee, te van impregnando, ¿no es cierto?, de ciertos prejuicios. Indudablemente. Bueno, justamente, como lo veníamos hablando, tanto Eugenio Cambaceres como Julián Martel, el mismo Pedro Gambide, son autores que van narrando los sucesos de su época y con la cosmovisión que les es en propia. ese contexto. De ese contexto. Recordemos que el mismo Domingo Faustino Sarmiento era un positivista. Entonces tienen una cosmovisión muy encasillada, muy particular, muy diferente a lo que nosotros tenemos como cosmovisión de lo que es una sociedad pluralista, una sociedad inclusiva como la que tenemos en la actualidad. En esto siempre es bueno recordar que es como hacer un viaje en el que tenemos que sacarnos ese ropaje, esas investiduras
del siglo XXI y ubicarnos nosotros en ese momento histórico. ¿Cuáles eran las corrientes de filosofía, las ideas políticas? ¿Cuáles eran los conceptos imperantes en ese momento? Porque vamos a poder lograr comprender ese verdadero pensamiento en un momento histórico en particular. Continuamos con los gauchos, eran necesarios para los gobernantes y los ricos. Interesante dato. Como fuere, los gauchos eran necesarios para los gobernantes y los ricos y acabaron formando la tropa de los fortines, diferenciado de los foráneos con base en un cínico idealismo. Personajes conocidos y arraigados de las pampas argentinas, el gaucho era de acá, por lo menos. Eran criollos de sangre española, y aunque junto con negros y mulatos fueron la carne de cañón, la oligarquía gobernante los distinguió pensando algo así como que al menos los gauchos son nuestros. De ahí, señala Orgambide, el odio al gauchaje muchas veces se cambió por odio o repulsión al gringo. Y los mismos que persiguieron al gaucho terminaron por idealizarlo, exaltando los valores de la vida pastoril que estaba condenada a desaparecer. Bueno, justamente acá Mempo Giardinelli nos hace recordar que los gauchos eran necesarios para gobernantes y ricos, mientras que acababan formando las tropas de los fortines. Lo diferenciaban de los foráneos en base a un cinismo de simple idealismo. Personajes arraigados de las pampas argentinas, el gaucho era de acá, por lo menos eran criollos de sangre española, y aunque junto a negros y mulatos fueron carne de cañón, la oligarquía gobernante los distinguió, algo así como, al menos los gauchos son nuestros. De allí el odio al gauchaje se convirtió por el odio al gringo, y los mismos que lo persiguieron lo idealizaron. Indudablemente que ponernos en ese momento histórico es complejo, con todas estas marchas y contramarchas en la construcción de un pensamiento. Sí. Exaltan los valores de la vida pastoril, dice, y le dan al gaucho como un tenor telúrico, ¿no? Claro. Muy bien, continuamos. La aristocracia porteña. Muy bien, Jorge, continuamos. La aristocracia porteña, con algunas excepciones, siempre idealizó el campo y le impregnó ese sello que asumieron las generaciones futuras, hasta hoy inclusive. Dice Puigros, el gaucho es anterior al estanciero, pero el estanciero lo mató, lo enterró y sin embargo le levantó un monumento. Después llegaron los descendientes de aquellas primeras familias de extranjeras, de estancieros, para quienes la posesión de la pampa era natural y además no hacía falta ponerla a producir. Bueno, tratándose de la aristocracia porteña, Mempo Giardinelli nos recuerda, siempre idealizó el campo y estrenó ese sello que asumieron las generaciones futuras, hasta hoy inclusivo. Lo cita Puigros, el gaucho era anterior al estanciero, pero el estanciero lo mató, lo enterró y sin embargo le levantó un monumento. Así es, y continúa diciendo que después llegaron los descendientes de aquellas familias de estancieros para quienes la posesión de la pampa era natural y además no hacía falta ponerla a producir. Justamente, la posesión de la pampa era natural. Qué conceptos que ya tenían incorporado. Continuamos. Sabemos un poco o nada cambió en el siglo XX. Así es. Nos vamos aproximando poco a poco a nuestros tiempos. Sabemos que poco o nada cambió durante el siglo XX. En el final del milenio pasado, gran parte de la Pampa y la Patagonia fue adquirida por corporaciones extranjeras, empresarios, financistas, como los señores Benetton, Soros, Turner y tantos más. Bueno, sabemos que poco o nada cambió en el siglo XX porque nos menciona que gran parte de la Pampa y de la Patagonia, en definitiva,
empezó a ser extranjerizada a través de la compra por grandes corporaciones extranjeras, empresarios internacionales e incluso financistas. Eso es una realidad que no la podemos ocultar. Pasamos al próximo eje porque vamos a entrar al primer golpe militar de 1930. Continuamos, por favor, Roxana. Bueno, continuamos. Antes, cuando en 1930 se produjo el primer golpe de Estado militar que rompió el esquema democrático, la inmigración se redujo abruptamente y el mito de que los argentinos no eran racistas fue más mito que nunca. Todos los países que han recibido y reciben inmigrantes son conscientes de que inevitablemente serán modificados. Bueno, acá nos menciona Mempo Giardinelli que justamente el primer golpe militar de 1930 rompe el esquema democrático. La inmigración se redujo drásticamente y el mito de que los argentinos no éramos racistas fue más mito que nunca. ¿Cómo quedó inscripto todo este proceso en la cultura nacional? El racismo. Es más, todos los países que reciben inmigrantes son conscientes de que inevitablemente serán modificados. A veces estas decisiones no se trasladan culturalmente al resto de la sociedad, están en el ideario político, pero al no comprender la sociedad estas modificaciones y prepararse para ellas, hace como que se va enardeciendo y recrudeciendo cada vez más esos choques entre originarios e inmigrantes. Claro. Bueno, hemos llegado al cierre de este primer eje temático. Nos queda brevemente, por razones de tiempo, Roxana, poder mencionar brevemente dos aspectos sobre la lengua que hablamos. ¿Lo escuchamos a Mempo Giardinelli? Bueno, lo escuchamos. El otro punto, el segundo que quiero desarrollar, es el de la lengua que hablamos. La lengua en que pensamos también cuando pensamos y hablamos de pensamiento nacional. La lengua es el vehículo para la expresión organizada de lo que hemos razonado, que es profundamente político cuando es consciente, como es torpemente reaccionario cuando inconscientemente se rechaza todo análisis. Bueno, justamente sobre la lengua que hablamos, es la lengua en que pensamos y hablamos cuando hablamos del pensamiento nacional. Nos dice que el lenguaje es el vehículo de la expresión, lo que hemos razonado, que es profundamente política cuando es consciente, como es torpemente reaccionaria cuando inconscientemente rechaza todo análisis. Y ahora empezamos de a poco a entrar en una cuestión de fondo también. Toda esta discusión si nuestra lengua es español o estamos hablando castellano. ¿Lo escuchamos a Mempi cómo continúa? Bueno, seguimos. Me parece fundamental empezar a pensar la designación de la lengua que hablamos, porque lo básico de pensar un pensamiento nacional es tener claro en qué lengua vamos a hablar y vamos a expresarlo. El castellano americano es la mejor designación de la lengua que nos identifica porque recoge tradiciones propias, enlaza parentescos y enriquece, y se enriquece en carácter en la creación de una cultura propia sudamericana que necesariamente es fruto plural y ha dado lugar a una riquísima tradición literaria. Bueno, justamente nos recuerda Mempo Giardinelli que me parece fundamental empezar a hablar sobre la designación de la lengua que hablamos. Porque lo básico de pensar un pensamiento nacional es tener en claro en qué lengua vamos a hablar y vamos a expresarlo. Y vos recordarás, porque vamos a abordarlo sucintamente, que él menciona el castellano americano. Es más, con mayor precisión dice el castellano rioplatense. Dice, es la mejor designación de la lengua que nos identifica porque recoge tradiciones propias, enlaza parentescos y enriquece la creación de una cultura propia, sudamericana, que es fruto plural que ha dado
una rica tradición literaria. Bueno, señores televidentes, hemos llegado por lo menos al cierre de esta etapa. Junto al periodista y escritor Mempo Giardinelli hemos tratado de rescatar y recuperar, a nuestro modo de ver, los ejes más importantes de su ponencia. Le quedamos sumamente agradecidos a la participación de la doctora Roxana Coaín. Se comprometió, estuvo estudiando bastante el tema, nos permitió incluso debatir otras cuestiones, bueno, pero por razones de tiempo no se pueden llegar. Roxana, muchísimas gracias por tu visita. De nada, Jorge. Gracias. Bueno, continuamos en este programa Convergencia 21 con dos bloques que están íntimamente relacionados a todo lo expuesto e incluso con la introducción. Los invito a escuchar, a ver unas bellísimas imágenes y a reflexionar. Los de Imaguaré, Memoria de la Sangre, y a posteriori el abogado Carlos Fernando Leyes, los timoneles culturales del nordeste argentino. Muchísimas gracias. Patria, 20.000 años patria, madre por la vida y la muerte, sangrarás por la carne y el alma. Con permiso, que traigo, mis amigos, florecida en un canto mi verdad, esta hermosa y doliente verdad del alma mía que hace tiempo les debo, y aquí está. Sí, señores, yo soy el correntino, retoño de la estirpe tigrera de Cabral. No queda bien decirlo, pero pienso que no está mal tampoco recordar. Nací en un pago azul de cielo y agua, laguna, estero, río y malezal. Me crié de a caballo y mi montado pisa en la huella de la libertad. Si es que tengo por fuera, como dicen, la traza agreste de los ñandubay, estén seguros que aquí dentro llevo la miel del camoatí rojo panal. Tanto que a veces, cuando los recuerdos me hacen poner medio sentimental, me basta un vaso de vino o una guaina para decir en versos lo que aprendí a callar. Por la gracia de Dios soy correntino de las Misiones. Vine a ver la luz donde la viera el padre de la patria, el José que acunó Rosa Guarú. No es lo mismo nacer en cualquier parte, ni es lo mismo saber que no saber. Para ser lo que soy estoy viniendo de muy lejos, de un tiempo en Imaguaré. Desde quién sabe cuándo fui y soy peregrino. Buscador de mi propia dignidad, ando detrás de un canto que me lleva hacia el lejano cielo de una tierra sin mal. Eso sí, antes que nada, yo quisiera con sencilla humildad reconocer las dos principales vertientes de mi sangre criolla, ya que soy mezcla de guaraní con español. Por un lado el chamán, Payé del Monte, que sueña, reza y baila para alcanzar a Dios. Y por otro, el Quijote aventurero, franciscano, jesuita y español. También, y ya hace un siglo, me inyectaron chorros de sangre gringa, italiana con sirio-libanés, que providencialmente me afirmaron en mi modo de ser. Dentro de mí caminan y se encuentran, casi tal cual un indio, el Uruguay, reservado y sereno, y al mismo tiempo
conquistador bravío el Paraná. En la memoria de la sangre traigo letanía ritual, una lista de nombres fundadores que son mi historia y yo quiero nombrar. Yaguarón, rostro amable de la tierra, la provincia de Vera y allí mi Taragüí. Juan Torres, el Tupí, Fray Luis Bolaños y esa cruz que alumbró el Arasatí. Miraverá, Ñezú, Roque González, Aviarú, el general de Embororé, San Juan y sus caciques traicionados, Piriovías, Suricá y Antonio Cep. Valientes cazadores correntinos, granaderos de temple guaraní, Abucú, Guayaré, Avillú y Abayá, junto con Chepoyá y Areguatí. También los que anduvieron con Belgrano, con Rondó y con Artigas, Tiribé, Paracatú, Tomás y Pindoví, todos ellos gloriosos que humildemente fueron a morir después. Pienso en aquel gobernador de las Malvinas y el que fuera maestro en Buenos Aires y en Pajarito el cura granadero. Todos ellos se hundieron en el pueblo y ahora son raíz. La historia. La historia me dejó 1000 cicatrices en el cuero, en el alma, y sabe Dios que he curado en silencio mis heridas y que siempre he ofrecido lo mejor. A Cosio le mandé que diga patria y me puse a cuidarla con fervor. Que lo diga Andresito y sus legiones que murieron peleando al invasor. Por ser fiel a mis ríos fui hasta el puerto, le di a Ferré mi causa federal y viví bajo un monte de tacuaras afilando tijeras de esquilar. Si bien dije y sostuve, soy república aparte, cuando la patria quiso ser nación, me fui a San Nicolás de los Arroyos con la idea y la pluma de Pujol. Con más de 4 ejércitos anduve repartido en mis ganas de servir y fui primera lanza en esa triste guerra que enlutara mi suelo guaraní. Aún me cuesta entender tan mucha muerte y no me cicatriza todo el dolor aquel. Quisiera saber bien quiénes me usaron, quién inventó esa guerra y para qué. Para más, me pusieron en la ropa como un payé el color de mi opinión y así me entreveré a chuzazo limpio de pañuelo celeste o de vincha punzón. Mi historia. ¿Quién escribe la historia? Mi historia es Martín Fierro y yo digo entre mí que Dios es justo y va a llegar el día en que sepan y entiendan por qué yo soy así. Porque es por varias cosas que soy de esta manera. Amo la tradición en que nací, me santiguo en la cruz de los milagros y me ampara la Virgen de Itatí. Soy fiel a la palabra que he empeñado y respeto al que sabe respetar. Es mi honra llevar la frente alta y tengo por riqueza el trabajo y la amistad. Todavía no saben por qué mismo se calienta mi sangre y sin querer abro el pecho ni bien una acordeona se desata y retosa en chamamé. Conjuro musical, hijo del viento, urgencia fraternal de la región, que arisca y dulcemente bandea las fronteras y te obliga a sentirte lo que sos. Juventud, heredera del sueño americano, un resumen viviente de gloriosa humildad, esa mezcla de sangres y ríos torrenciales que va yendo imparable hacia la libertad. Por eso no me hallo en la injusticia,
y si aguanto no sé disimular. Por eso pienso y digo, hay que plantarse ya mismo en esto que es nuestra verdad. Y arraigados en esta tierra de uno, crecer hacia lo nuevo desde la tradición, con la mano tendida y como siempre de par en par abierto el corazón, conscientes de que nadie es más que nadie, y es de todos aquí la obligación de ofrecer lo mejor, porque sabemos que siendo ley pareja no es rigor. Entonces sí, chamigo, te aseguro que entre todos haremos realidad la patria grande de nuestros mayores, el sueño que regara la sangre de Cabral. Entonces sí, señores, yo me juego y me ofrezco otra vez y una vez más para hacer que esta América Esperanza sea casa del hombre, Ñanderoga, y por lo tanto la casa de la paz. Patria, 20.000 años patria, madre por la vida y la muerte, sangrarás por la carne y Luego de haber tenido ustedes la oportunidad de escuchar lo antes dicho sobre la segunda y última parte de la ponencia del periodista y escritor Mempo Giardinelli, cerraré este cuarto programa de Convergencia 21 basándome en las consideraciones de otro de los acreditados en el trabajo de comisiones, en este caso, comisión número 1, Pensar la Argentina desde la región. Me referiré entonces a Carlos Fernando Leyes, abogado y conferencista. Cuenta con posgrados en gestión cultural, ciencia política y cultura pública. Texto: Navegación en tiempos de bicentenarios. Los timoneles culturales del nordeste argentino. Páginas 14 y 15. Dice este autor que el imperio tiene y ha tenido varias estrategias de dominación, y justamente la denominada política de estrategias globalizadas como una de las principales estrategias, la cual le ha permitido a ese imperio intervenir y participar a través de sus agentes en los asuntos internos de los países de Latinoamérica. Por ahí y por aquí anduvieron y andan moralizando al mundo, invadiendo Afganistán e Irak, bombardeando Palestina o ahogando con la usura del mercado a los países emergentes, extorsionándolos, exprimiéndolos en nombre del discurso de los derechos humanos, de la ética de los negocios y de otras pantallas que disfrazan su verdadera intención de dominación y control mundial. En general, Latinoamérica toda ha tomado como bandera valiosas reivindicaciones históricas en contra del culto al dios mercado, el individualismo, la concentración de la producción y la pérdida de los lazos comunitarios. En particular, la recuperación de la autoestima norestiana es, en ese escenario, vigorizante y contestataria. El NEA fue durante años relegado de los beneficios de las políticas centrales. La última década modifica el paradigma anterior, en contradicción con la hegemonía de la interpretación centralista del país, que operaba como dispositivo de control social y cultural sobre un ciudadano que está siendo, sin ser, argentino. En 2003, recién comenzado el gobierno de Néstor Kirchner, el entonces presidente concurrió a Formosa a firmar un acta de reparación histórica, en la que se repudiaban los años de exclusión a la provincia de los beneficios del desarrollo nacional. Fue un hecho político relevante y, por supuesto, cultural, fundante de una épica provincial. Reforzó la idea
de que este nuevo hombre formoseño ahora era visible y tenía características propias, diferenciadas, que formaban parte de una nación que ya no lo marginaba. Agrego yo desde mi mirada, el NEA también es un nuevo escenario, es visible, es relevante y tiene identidad cultural propia, reconocida a nivel no solo nacional, sino latinoamericano. Textual de Carlos Fernando Leyes, abogado y conferencista. Texto: Navegación en tiempos del Bicentenario. Los timoneles culturales del Nordeste argentino. Páginas 14 y 15. Foros por una nueva independencia. Como siempre, nuestro agradecimiento al Ministerio de Cultura de la Nación y a la Secretaría de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional por tan valioso material aportado. Será hasta el próximo Convergencia 21. Con otros autores. Hemos finalizado esta etapa de historia y ahora abordaremos una nueva incursión en la etapa de lo que es filosofía. Muchísimas gracias por permitirme ingresar a vuestros hogares.